El estruendo fue ensordecedor. Una explosión de cristal de Murano que pareció detener el tiempo en el penthouse real, mientras los fragmentos plateados volaban como dagas microscópicas bajo la luz gélida de las lámparas de diseño. Aiyana sintió el impacto seco contra su espalda, un golpe que no solo rompió el espejo de marco de plata, sino que también fracturó la última pizca de seguridad que le quedaba en aquel mundo de opulencia asfixiante. El mármol blanco, antes impecable y pulcro, comenzó a mancharse con hilos carmesí que brotaban de su piel lacerada, creando un contraste macabro con el vestido de seda azul que envolvía su vientre de 7 meses. El aire se volvió pesado, saturado de un olor metálico a sangre y al perfume caro de las orquídeas frescas, mientras el silencio de los presentes se transformaba en una condena colectiva que resonaba con una crueldad insoportable en medio de la gala. En el suelo, rodeada de pedazos de vidrio que brillaban como estrellas caídas, Aiyana se encogió sobre sí misma, utilizando sus brazos como un escudo instintivo para proteger la vida que palpitaba con terror dentro de ella. Cada respiración era un esfuerzo agónico, un jadeo que quemaba sus pulmones mientras el frío del suelo penetraba en sus huesos, recordándole que en esa habitación nadie vendría a rescatarla de forma inmediata. Los ojos de los invitados, cargados de una indiferencia aristocrática, la observaban desde las sombras de sus antifaces invisibles, prefiriendo ignorar la tragedia para no manchar sus reputaciones con el escándalo de una mujer negra sangrando sobre su preciado lujo. La vulnerabilidad era absoluta, una sensación de desamparo que trascendía el dolor físico y se instalaba en su alma, marcando el instante preciso en que el sueño de una familia perfecta se disolvía por completo. La injusticia latía con la misma intensidad que el dolor en su vientre, un pinchazo agudo que la hacía temer lo peor por su hijo mientras el sudor frío perlaba su frente. A pocos metros, la figura de Bianca permanecía erguida, con la mirada encendida por una furia psicótica y una copa de vino que aún temblaba en su mano, disfrutando del colapso de su rival con una satisfacción malévola. No había rastro de arrepentimiento en el salón, solo el murmullo de las sedas y el eco de los pasos de quienes retrocedían, para no ensuciar sus zapatos de diseñador con la sangre de la víctima. La temperatura del ático parecía haber descendido varios grados, convirtiendo el espacio en una cámara frigorífica, donde la humanidad de Aiyana era ignorada sistemáticamente por una élite que consideraba su dolor como un inconveniente estético para la celebración. El movimiento de las sombras a su alrededor era frenético pero desprovisto de ayuda real, una danza de figuras borrosas que susurraban juicios rápidos mientras ella luchaba por no perder el conocimiento. Aiyana intentó buscar la mirada de su esposo, esperando encontrar un rastro de la compasión que alguna vez creyó ver en él, pero solo encontró un vacío glacial que la dejó más aterrada que la propia caída. Los flashes de los teléfonos móviles, ocultos pero presentes, capturaban su desgracia como si fuera una pieza de arte moderno, transformando su agonía en un contenido digital para ser consumido y desechado en cuestión de segundos. El sentimiento de urgencia se mezclaba con una impotencia devastadora, un grito silencioso que se ahogaba en su garganta mientras el mundo a su alrededor continuaba girando con una elegancia criminalmente perfecta. Cada segundo que pasaba sin asistencia médica se sentía como una eternidad de tortura psicológica, donde el sonido de su propio corazón latiendo desbocado era lo único que la mantenía anclada a la realidad. Las luces del techo, dispuestas con un minimalismo quirúrgico, cegaban su visión, convirtiendo la escena en un borrón de blanco y rojo, donde la justicia parecía una palabra olvidada hace siglos por esa clase social. La sensación de que algo vital se estaba escapando de sus manos la invadió por completo, una desesperación que iba más allá del trauma físico y tocaba las fibras más profundas de su instinto materno. Ella sabía, con una certeza desgarradora, que este no era un simple accidente, sino el resultado de una emboscada planificada en el corazón mismo del poder, donde su existencia era ahora una amenaza directa para el imperio. El peligro no había terminado con el impacto. Por el contrario, apenas estaba comenzando a manifestarse en las miradas calculadoras de quienes ahora rodeaban el cuerpo caído de la arquitecta, buscando formas de ocultar la evidencia. El rastro de sangre sobre el mármol
funcionaba como un mapa de la traición, una prueba irrefutable de la violencia que la alta sociedad intentaba disfrazar con protocolos y sonrisas forzadas de conveniencia. Aiyana cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la injusticia como una losa de cemento sobre su pecho, mientras el murmullo de la música clásica de fondo seguía sonando, ajena por completo al drama humano, la vulnerabilidad extrema de su estado, cargando con una vida que dependía totalmente de su resistencia. La obligaba a mantenerse consciente, a pesar de que cada nervio de su cuerpo le pedía rendirse. A través de la bruma del dolor, pudo ver cómo las manos de los encargados de seguridad se movían con rapidez, no para levantarla, sino para confiscar los dispositivos que habían registrado el ataque, borrando digitalmente su verdad. El contraste entre su piel oscura y la blancura estéril del entorno subrayaba su aislamiento en aquel nido de serpientes vestidas de seda y diamantes, donde su mérito profesional no servía de nada. La temperatura emocional de la sala era de un cero absoluto, una indiferencia que dolía más que los cristales clavados en su espalda, confirmando que en ese mundo, ella siempre fue considerada una pieza de recambio. Su respiración se volvió más corta y superficial, un signo alarmante de que su cuerpo estaba entrando en estado de shock bajo la mirada atenta y fría de su verdugo social y emocional. El instante final antes de que la oscuridad total amenazara con llevarse su conciencia, estuvo marcado por una frase que Julian pronunció al acercarse, una sentencia cargada de un veneno que no buscaba consuelo. Mientras él se inclinaba, no para socorrerla, sino para asegurarse de que el escándalo estuviera bajo control, el mundo pareció desvanecerse en un eco de promesas rotas y mentiras corporativas. Ella entendió que la caída contra el espejo no había sido el clímax de su desgracia, sino el mecanismo de apertura para una conspiración mucho más oscura que involucraba su nombre y el futuro de su hijo. Esta no fue una caída accidental provocada por el azar o el alcohol. Fue el primer disparo de una ejecución que apenas comenzaba a revelarse ante sus ojos cansados. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas en este momento tan intenso? Me encantaría que dejaras un comentario con la hora y el lugar desde donde nos escuchas. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides darle un me gusta, suscribirte para no perderte el desenlace y compartir este relato con alguien a quien quieras mucho. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Antes de continuar, meses antes de que el cristal se convirtiera en dagas, la vida de Aiyana transcurría en una penumbra de lujo y soledad dentro de la mansión de cristal que compartía con Julian. Cada mañana, el sol de la ciudad se filtraba por los ventanales de piso a techo, iluminando una estructura arquitectónica perfecta pero carente de alma, donde ella se sentía más como una pieza de exhibición que como la dueña de casa. Se despertaba rodeada de sábanas de seda de 1000 hilos, sintiendo el peso sagrado y tierno de su vientre de 7 meses, el único refugio de verdad en aquel desierto de opulencia. Con movimientos lentos y gráciles, recorría los pasillos de mármol blanco, observando las paredes desnudas que alguna vez soñó con llenar de planos y proyectos propios, antes de que su carrera como arquitecta fuera sacrificada en el altar de la ambición política y social de su esposo. La rutina de Aiyana era una coreografía de silencios impuestos y elegancia obligatoria, diseñada para mantener la imagen impecable que Julian exigía de su entorno. Pasaba horas en su estudio personal, acariciando antiguos bocetos de edificios que nunca construiría, mientras el suave movimiento de su bebé le recordaba que su prioridad había cambiado drásticamente. A pesar de la riqueza que la rodeaba, su estado psicológico era de una fragilidad alarmante, una mezcla de esperanza materna y una tristeza sutil que intentaba ocultar tras una máscara de serenidad de profesional. Se miraba en los espejos de la casa buscando rastro de la mujer audaz que solía ser, pero solo encontraba a una futura madre cuya luz se apagaba lentamente bajo la sombra de un matrimonio que se había convertido en una jaula de oro muy estrecha. El día de la gala comenzó con una calma engañosa, una atmósfera cargada de una electricidad estática que hacía que el aire se sintiera difícil de respirar. Aiyana se sumergió en un baño de aceites esenciales, intentando relajar los músculos tensos de su espalda y conectar con la criatura que crecía en su interior, ajena a las tormentas externas.
El agua tibia era un bálsamo momentáneo contra la ansiedad que le provocaba tener que enfrentarse nuevamente a la élite blanca que siempre la observaba con una mezcla de curiosidad exótica y juicio encubierto. Al salir, observó su cuerpo en el reflejo, admirando la curva de su embarazo con una devoción que rozaba lo religioso, prometiéndole en silencio a su hijo que siempre sería su escudo, sin saber que esa misma noche su promesa sería puesta a prueba de la forma más brutal. Para la ocasión, eligió un vestido de seda azul profundo que fluía sobre sus curvas como el agua de un océano nocturno, una prenda que resaltaba la calidez de su piel oscura y la dignidad de su porte. Cada detalle de su atuendo fue cuidadosamente seleccionado para proyectar una imagen de fuerza y estabilidad, desde los pendientes de zafiro hasta el peinado recogido que dejaba al descubierto su cuello elegante. Sin embargo, mientras se aplicaba el maquillaje, sus manos temblaban ligeramente, un signo imperceptible de la tensión que se acumulaba en su pecho ante la mirada crítica que sabía que recibiría. La habitación estaba impregnada del aroma a orquídeas frescas, un olor que Julian adoraba pero que a ella empezaba a recordarle a la frialdad de los funerales de alta sociedad, donde los sentimientos se entierran bajo capas de formalismo. Julian entró en el vestidor con la precisión de un depredador que admira su trofeo, revisando cada centímetro de la apariencia de Aiyana, con una frialdad quirúrgica que le helaba la sangre. No hubo un beso tierno, ni una palabra de aliento por su avanzado estado de gestación, solo una serie de instrucciones sobre cómo debía comportarse y a quiénes debía sonreír durante la velada. Él ajustó el collar de diamantes alrededor de su cuello con una firmeza excesiva, recordándole indirectamente que él era el arquitecto de su realidad actual y que ella debía cumplir su papel sin fisuras. Aiyana se obligó a sonreír, una expresión ensayada que no llegaba a sus ojos, mientras sentía cómo el control psicológico de su marido se cerraba sobre ella como una segunda piel, asfixiante y protectora al mismo tiempo. El trayecto en la limusina hacia el hotel de 7 estrellas se desarrolló en un silencio sepulcral, roto únicamente por el sonido metálico de Julian, revisando documentos en su tableta electrónica. Ella miraba por la ventana las luces de la ciudad, sintiéndose como una astronauta alejándose de la Tierra, desconectada de la realidad de la gente común que no tenía que fingir perfección cada minuto del día. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre, sintiendo las patadas rítmicas del bebé, quien parecía reaccionar al estrés silencioso que emanaba de su madre en aquel espacio reducido. El lujo del vehículo, con su tapicería de cuero fino y olor a champán caro, le resultaba cada vez más repulsivo, un recordatorio constante de que su valor estaba ligado exclusivamente a su capacidad para adornar la vida de un hombre narcisista. Al llegar a la gala, el despliegue de luces y cámaras la recibió con una intensidad cegadora, obligándola a activar su personaje público de esposa perfecta y serena. Caminó por la alfombra roja del brazo de Julian, sintiendo el peso de los diamantes y de las expectativas sociales que caían sobre sus hombros, como una capa de plomo invisible. El penthouse real estaba decorado con un minimalismo gélido, donde el cristal de Murano y el mármol blanco creaban un escenario de una pureza artificial que contrastaba con la turbulencia emocional que ella ocultaba. Los invitados se acercaban con felicitaciones vacías y sonrisas de plástico, comentando sobre su embarazo como si fuera un accesorio de moda más, mientras ella buscaba desesperadamente un rastro de humanidad genuina en aquel mar de rostros aristocráticos e indiferentes. Aiyana se movía por el salón con la elegancia de una reina en el exilio, consciente de que cada uno de sus movimientos era analizado por los socios poderosos de su esposo. El ambiente estaba saturado del perfume de las flores más caras del mundo, mezclado con el aroma metálico del champán que fluía sin descanso en copas de cristal fino. A pesar de estar rodeada de cientos de personas, la sensación de aislamiento era total, una soledad profunda que se manifestaba en la forma en que ella evitaba el contacto visual prolongado para no revelar su vulnerabilidad. Se sentía como una intrusa en un templo dedicado al estatus, donde el color de su piel y su origen profesional eran tolerados solo mientras se mantuviera en el papel secundario que le habían asignado por contrato emocional.
Durante la primera hora de la gala, Aiyana se dedicó a escuchar las conversaciones triviales sobre mercados inmobiliarios y viajes a islas privadas, manteniendo una distancia emocional que le permitía sobrevivir. Sus pies empezaban a hincharse bajo el peso del embarazo y del esfuerzo físico de estar de pie, pero sabía que Julian no le permitiría sentarse antes de que se completaran los saludos protocolares. Cada vez que intentaba hablar sobre sus propios intereses o su visión arquitectónica, Julian interrumpía con una broma condescendiente, minimizando su inteligencia ante hombres que solo veían en ella un trofeo de diversidad. Esta dinámica de agresión velada era el pan de cada día, un goteo constante de humillación que había erosionado su confianza, pero que, paradójicamente, alimentaba su deseo de proteger a su hijo de ese entorno tóxico. En un momento de la noche, Aiyana logró apartarse hacia un balcón privado para tomar un poco de aire fresco, lejos de la calefacción asfixiante y de las risas forzadas del salón principal. Allí, bajo la luz de la luna que se reflejaba en los edificios vecinos, permitió que su máscara cayera por un instante, dejando que las lágrimas de agotamiento asomaran a sus ojos. Acarició su vientre con una ternura infinita, susurrando palabras dulces que solo ella y su bebé podían entender, creando un círculo de protección mágica contra la frialdad del mundo exterior. Fue un breve momento de paz, una conexión humana y profunda que le devolvió la sensación de ser dueña de su propio cuerpo, un refugio temporal antes de tener que regresar a la arena de gladiadores sociales que la esperaba adentro. Sin embargo, la paz fue efímera, ya que pronto sintió la presencia de Bianca merodeando cerca, como una sombra que acecha a su presa en la oscuridad de una selva de lujo. La amante de su esposo no ocultaba su desprecio, lanzando miradas cargadas de una superioridad racial y de clase que Aiyana intentaba ignorar con una dignidad impecable. Bianca representaba todo lo que la élite blanca consideraba adecuado para Julian, y su presencia constante en los eventos sociales era una humillación pública que Aiyana soportaba con un estoicismo desgarrador. La tensión entre ambas mujeres era palpable, un hilo invisible que vibraba con cada paso que daban en el mismo espacio, preparando el terreno para una confrontación que Aiyana presentía inevitable, pero que no podía evitar por completo. A medida que la noche avanzaba, Aiyana notó que Julian pasaba cada vez más tiempo en círculos cerrados con Bianca, riendo de chistes que ella no podía oír y compartiendo confidencias que la excluían deliberadamente. La soledad se transformó en un dolor físico en su pecho, una punzada de traición que se sumaba al malestar de su embarazo y a la fatiga del evento. Se sentía observada por la amiga cómplice de Bianca, una mujer que fingía simpatía, mientras recolectaba chismes para alimentar la hoguera de la reputación de Aiyana. El entorno, antes solo gélido, se volvió hostil. Una trampa de cristal donde cada palabra era un arma potencial y cada silencio era una declaración de guerra emocional contra su integridad y la de su futuro hijo. El estado psicológico de Aiyana fluctuaba entre la necesidad de huir y la obligación de resistir por el bien de la estabilidad que creía que su bebé necesitaba. Se cuestionaba constantemente cómo había permitido que su vida se convirtiera en este simulacro de felicidad, donde la belleza exterior era un disfraz para una podredumbre moral que la consumía por dentro. El contraste entre la calidez de su instinto materno y la frialdad de su entorno era tan extremo que a veces sentía que su mente se fragmentaba, buscando un punto de equilibrio que ya no existía. Cada vez que Julian la tocaba del brazo para presentarla a alguien, ella sentía una descarga de rechazo que debía reprimir con un esfuerzo sobrehumano, manteniendo la compostura de una estatua de ébano frente al escrutinio público. La gala parecía no tener fin, una sucesión de brindis y discursos vacíos que celebraban la caridad mientras en los rincones se tejían traiciones y se destruían vidas con la misma facilidad con que se rompía el hielo en las copas. Aiyana sentía que su energía se agotaba rápidamente, una debilidad física que la hacía sentirse más vulnerable que nunca ante los ataques pasivo-agresivos de Bianca y su círculo. Intentó buscar un lugar para descansar un momento, pero Julian la retuvo con una mirada de advertencia, obligándola a permanecer como un accesorio estático en su exhibición de poder y éxito.
La sensación de ser una intrusa en su propia vida se intensificó. Una alienación profunda que la hacía dudar de su propio valor más allá del vientre que cargaba y del apellido que portaba. A mitad de la velada, el aroma a orquídeas se volvió insoportable, una fragancia dulce y empalagosa que parecía querer ocultar el olor a corrupción moral que emanaba de los invitados de Julian. Aiyana sintió un mareo repentino, un aviso de su cuerpo de que el límite de su resistencia física estaba cerca, pero decidió ignorarlo para no darle a sus enemigos la satisfacción de verla flaquear. Se dirigió hacia la zona de los tocadores privados, buscando la soledad del mármol y el agua fría para recuperar la compostura y el aliento. En el camino, se cruzó con miradas de lástima de algunas mujeres que conocían la aventura de su esposo, una compasión que le dolía más que el desprecio directo de los demás presentes. Al entrar en el lujoso salón de tocadores, el silencio la envolvió como un manto, permitiéndole finalmente soltar un suspiro de alivio que se transformó en un sollozo ahogado. Se apoyó contra la pared de piedra blanca, sintiendo el frío en su espalda, e intentó calmar los latidos de su corazón que golpeaban con fuerza contra sus costillas. Fue en ese momento íntimo y humano, mientras se miraba al espejo intentando reconocer a la mujer fuerte que alguna vez fue, cuando comprendió que su matrimonio era una farsa irrecuperable. La decisión de luchar por su libertad empezó a gestarse en su mente con la misma fuerza que la vida en su vientre, sin sospechar que el catalizador de esa transformación estaba a solo unos segundos de cruzar la puerta. El espacio del tocador, diseñado para ser un refugio de vanidad y descanso, se sentía ahora como una celda de lujo extremo donde las paredes parecían cerrarse sobre ella. Aiyana se lavó las manos con parsimonia, observando cómo el agua corría sobre sus dedos, un gesto simple que la conectaba con su humanidad básica en medio de tanta artificialidad. El reflejo del espejo de cuerpo entero con marco de plata le mostraba a una mujer hermosa y poderosa, pero ella solo veía la tristeza en sus ojos y la tensión en su mandíbula. Estaba a punto de salir y enfrentar la última hora de la gala cuando el sonido de unos tacones afilados golpeando el mármol anunció la llegada de la tormenta que cambiaría su destino para siempre. Bianca entró en el salón con una sonrisa depredadora, cerrando la puerta tras de sí con una determinación que no auguraba nada bueno, acompañada por la amiga, que observaba desde las sombras con una curiosidad morbosa. En ese instante, la atmósfera se cargó de una violencia contenida, un peligro inminente que Aiyana detectó de inmediato en la mirada encendida de la joven heredera. El contraste entre la serenidad de Aiyana y la agitación maligna de Bianca era absoluto, una confrontación de mundos opuestos que estaba a punto de estallar en el corazón de la gala. Sin saberlo, Aiyana se encontraba en el umbral de su mayor pesadilla, el momento en que la opulencia del penthouse real se convertiría en el escenario de una traición grabada en sangre y cristal roto. Julian construía su relación con Aiyana como si fuera un proyecto inmobiliario de alto perfil, donde cada gesto público estaba calculado para maximizar su capital político y social. Ante las cámaras y los socios, él se mostraba como un esposo devoto, siempre sosteniendo su mano con una firmeza que el mundo interpretaba como protección, pero que ella sentía como una cadena invisible. Esta máscara de perfección era su arma más poderosa, permitiéndole proyectar una imagen de progresismo y modernidad al estar casado con una arquitecta negra de talento excepcional, a quien presentaba como su mayor logro personal. Sin embargo, en cuanto se cerraban las puertas de la limusina o los muros de la mansión los rodeaban, la calidez se evaporaba instantáneamente, dejando paso a una indiferencia glacial que despojaba a Aiyana de su humanidad, transformándola en un objeto decorativo necesario para su ascenso meteórico hacia el poder absoluto de la élite. La manipulación psicológica que Julian ejercía sobre ella era una técnica quirúrgica, diseñada para minar su confianza de manera lenta pero implacable durante los últimos meses de gestación. Él utilizaba el embarazo de Aiyana como una herramienta de control, sugiriendo con una voz suave y venenosa que su capacidad intelectual se había visto nublada por las hormonas y la fatiga física. Cada vez que ella intentaba expresar una opinión sobre los negocios de la empresa o sobre el diseño de sus propios proyectos pausados, él la silenciaba con una sonrisa condescendiente,
que la hacía sentir pequeña e insignificante. Esta forma de abuso velado creaba un ambiente de duda constante en la mente de Aiyana, quien empezaba a cuestionar su propio valor profesional y personal, creyendo erróneamente que dependía totalmente de la benevolencia de un hombre que solo la veía como un medio para alcanzar un fin social más elevado y oscuro. En el silencio de sus noches insomnes, Aiyana luchaba con un conflicto interno que desgarraba su alma, tratando desesperadamente de justificar el comportamiento errático y frío de su esposo. Se convencía a sí misma de que el estrés de la campaña política y las presiones del imperio inmobiliario eran los culpables de su distanciamiento emocional, aferrándose a la esperanza de que el nacimiento del bebé restauraría la ternura perdida. Este sentimiento de esperanza actuaba como una droga anestésica que le impedía ver la realidad de su situación, mientras la culpa la consumía por haber permitido que su identidad como arquitecta se desvaneciera en las sombras de la mansión. A menudo se sentía responsable de la frialdad de Julian, pensando que si fuera más complaciente o si encajara mejor en los estándares estéticos de su círculo social, él finalmente la amaría con la intensidad que ella necesitaba para sobrevivir emocionalmente este invierno. El contraste entre el éxito profesional que Aiyana había alcanzado por mérito propio y su actual estado de reclusión doméstica era una herida abierta que Julian se encargaba de salar con comentarios mordaces sobre su pasado. Él había orquestado el cierre de su estudio de arquitectura bajo el pretexto de cuidar su salud durante el embarazo, arrebatándole la pasión que definía su existencia y su independencia económica. Sin sus planos ni su equipo de construcción, Aiyana se sentía como un edificio sin cimientos, una estructura magnífica condenada a la demolición silenciosa en medio del lujo más extravagante que el dinero podía comprar. La pérdida de su carrera no fue un sacrificio mutuo, sino un acto de sabotaje planeado por Julian para asegurarse de que ella no tuviera un lugar al cual huir cuando la máscara de su matrimonio finalmente se cayera ante la sociedad que tanto idolatra su éxito falso hoy. Las máscaras sociales que Julian portaba eran tan impecables que incluso los amigos más cercanos de Aiyana no lograban percibir la degeneración lenta de su relación afectiva. En las cenas de gala, él dominaba la conversación con anécdotas sobre su filantropía y su compromiso con la diversidad, utilizando a su esposa embarazada como la prueba viviente de su supuesta superioridad moral y ética. Los socios de la firma inmobiliaria asentían con admiración, reforzando el ego de Julian mientras ignoraban la mirada apagada de Aiyana, quien se limitaba a asentir mecánicamente para evitar conflictos innecesarios. Esta complicidad silenciosa de la élite blanca creaba un muro de aislamiento alrededor de ella, haciéndole comprender que en ese mundo de apariencias y privilegios heredados, su propia voz nunca tendría el peso suficiente para ser escuchada por encima del estruendo de los brindis con champán caro y risas forzadas de cortesía que llenaban el salón siempre. La agresión emocional se manifestaba en los detalles más pequeños del día a día, como cuando Julian criticaba su elección de ropa por no ser suficientemente refinada para su estatus, o cuando cuestionaba sus raíces culturales, con un desprecio apenas disimulado. Él se burlaba sutilmente de su herencia, sugiriendo que su éxito previo se debía únicamente a cuotas de inclusión y no a su brillantez técnica como arquitecta de renombre internacional y prestigio. Estas humillaciones constantes eran lanzadas con una voz calmada, casi cariñosa, lo que las hacía aún más letales para la autoestima de Aiyana, quien se encontraba atrapada en un ciclo de desvalorización psicológica sin fin aparente. La distancia emocional crecía con cada comentario despectivo, convirtiendo su hogar en un campo de batalla silencioso, donde Julian siempre tenía la ventaja estratégica gracias a su control absoluto sobre los recursos financieros y la narrativa pública de su propia vida matrimonial. El mundo de mármol, cristal y seda que Julian había construido para ella se sentía cada vez más como un mausoleo diseñado para enterrar sus sueños y su voluntad bajo capas de lujo innecesario. Mientras los pies de Aiyana recorrían las alfombras persas de la mansión, su mente revivía las escenas de rechazo y los silencios agresivos que definían sus cenas privadas en el gran comedor de caoba. El brillo de los diamantes que él le regalaba no lograba iluminar la oscuridad que se instalaba en su corazón,
un vacío que se hacía más profundo con cada muestra de frialdad por parte de su marido. La belleza estética del entorno servía únicamente para acentuar la fealdad del conflicto interno que ella vivía, creando una disonancia cognitiva que la mantenía en un estado de alerta constante, temiendo el momento en que la agresión verbal se transformara finalmente en algo mucho más devastador. Aiyana presentía que la tensión acumulada durante meses estaba alcanzando un punto de ebullición insostenible, una sensación de fatalidad que la acompañaba como una sombra, incluso en los momentos de mayor esplendor social. La relación con Julian se había convertido en un juego de ajedrez, donde ella ya había perdido todas sus piezas importantes y solo le quedaba proteger al rey que crecía en su vientre con todas sus fuerzas. Sabía que la máscara de su esposo estaba a punto de romperse, revelando al monstruo que se escondía tras los trajes de sastre y las promesas de un futuro brillante en la política nacional. El contraste entre la paz que intentaba proyectar y la tormenta que sentía aproximarse creaba un ambiente cargado de peligro, donde cada palabra malinterpretada y cada mirada de desafío podían ser el detonante de una tragedia inevitable que cambiaría sus vidas y sus destinos para siempre. Julian avanzó por el pasillo que conducía a los tocadores con una elegancia que resultaba casi insultante, dada la turbulencia que él mismo había sembrado. Su figura, envuelta en un traje de sastre de lana fría azul noche, proyectaba la imagen de un hombre que poseía no solo propiedades, sino también las voluntades de quienes lo rodeaban. Su rostro, de facciones aristocráticas y una mandíbula perpetuamente tensa, no mostraba ni un ápice de la preocupación que un marido debería sentir por su esposa embarazada de 7 meses. Sus ojos, grises como el acero de los rascacielos que construía, escudriñaban el entorno con una frialdad quirúrgica, buscando cualquier imperfección que pudiera empañar su gala benéfica. Julian no caminaba, colonizaba el espacio, dejando tras de sí un rastro de autoridad que silenciaba las conversaciones y obligaba a los invitados a bajar la mirada en señal de sumiso respeto hacia su inmenso poder. Bianca apareció en el marco de la puerta como una aparición gótica, vestida con un diseño de alta costura negro que acentuaba su palidez casi espectral y su juventud arrogante. Heredera de una cadena hotelera internacional, no sentía la necesidad de fingir amabilidad. Su sola presencia irradiaba una superioridad racial y de clase que utilizaba como un escudo y un arma de ataque. Sus labios, pintados de un rojo sangre intenso, se curvaron en una mueca de desprecio mientras observaba a Aiyana, quien intentaba mantener la compostura cerca de los espejos. Había en Bianca una energía nociva, una impulsividad que la hacía peligrosa detrás de su fachada de mujer de mundo. Era el brazo armado del desprecio de Julian, la mujer que personificaba todo lo que él realmente deseaba, una compañera que compartiera su misma falta de escrúpulos y su linaje de privilegios incuestionables ante la sociedad. Psicológicamente, Julian era un narcisista consumado que veía a los seres humanos como activos en una hoja de balance financiero. Para él, Aiyana había pasado de ser una adquisición estratégica para su imagen pública a convertirse en un pasivo que generaba gastos emocionales innecesarios. Su crueldad no era explosiva, sino silenciosa y constante, un goteo de indiferencia que buscaba anular la voluntad de su esposa hasta convertirla en una cáscara vacía. Disfrutaba observando cómo la arquitectura emocional de Aiyana se desmoronaba bajo sus pies, sabiendo que su aislamiento era total en aquel hotel de 7 estrellas. La veía como un trofeo de diversidad que ya no cumplía su función decorativa, especialmente ahora que su embarazo la hacía parecer más humana y vulnerable de lo que sus estándares estéticos permitían en los eventos de la alta sociedad que dominaba con mano de hierro. La atmósfera en el salón de tocadores se volvió densa y opresiva, como si el oxígeno estuviera siendo consumido por la maldad contenida de las 2 mujeres que acababan de entrar. El mármol blanco reflejaba la iluminación minimalista, creando sombras largas y distorsionadas que parecían cobrar vida propia en las esquinas del lujoso espacio. El aroma a orquídeas frescas, que antes era una fragancia agradable, comenzó a sentirse empalagoso y asfixiante, mezclándose con el olor punzante del alcohol de la copa de vino que Bianca sostenía con fuerza.
Aiyana se sintió atrapada entre la pared fría y la mirada depredadora de la amante de su marido, mientras el eco lejano de la música clásica de la gala acentuaba la soledad de su posición. Era un ambiente cargado de un peligro inminente, donde la opulencia extrema servía solo para resaltar la crudeza de la violencia emocional que estaba por desatarse definitivamente. Bianca dio un paso al frente, haciendo que el sonido de sus tacones resonara contra el mármol como disparos secos en una galería de arte vacía. Con una voz que destilaba un veneno azucarado, comenzó a cuestionar la idoneidad de Aiyana para el mundo en el que se encontraba, burlándose de su origen y de su carrera ahora estancada. ¿Realmente pensaste que Julian permitiría que alguien como tú fuera la madre de su heredero oficial? Preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Las palabras eran cuchillas que buscaban las grietas en la armadura de Aiyana, recordándole su supuesta inferioridad y la farsa que había sido su matrimonio desde el principio. La humillación era sutil al principio, vestida de una falsa preocupación por su estado de salud, pero cargada con el peso de siglos de prejuicios de clase que Bianca manejaba con una destreza maligna y cruel. Aiyana apretó las manos sobre su vientre, sintiendo una punzada de dolor que no era solo física, sino el reflejo de la agonía que sus palabras le causaban. Intentó respirar profundamente, manteniendo la barbilla en alto y la mirada fija en su agresora, negándose a darle la satisfacción de verla quebrarse en aquel momento crítico. Sin embargo, por dentro, sentía cómo su mundo se fragmentaba, una sensación de vértigo emocional que la hacía dudar de su capacidad para resistir mucho más tiempo. La soledad absoluta que Julian le había impuesto durante meses ahora se manifestaba en la ausencia de cualquier aliado en esa habitación de lujo estéril. Cada sílaba de Bianca era una confirmación de sus peores temores, una revelación de que la traición no era solo un acto de infidelidad, sino un plan estructurado para borrar su existencia del mapa social de Julian para siempre. Desde las sombras de una de las cabinas del tocador, la amiga, cómplice de Bianca, observaba la escena con una curiosidad morbosa y una sonrisa de satisfacción contenida. Esta mujer, vestida con encajes caros y joyas que brillaban con una luz gélida, no hizo nada para intervenir, actuando como una espectadora de lujo en un circo romano moderno. Su silencio era tan agresivo como las palabras de Bianca, una declaración clara de que en ese estrato social, la lealtad se compraba con privilegios y se mantenía a través de la traición colectiva. Ella representaba la mirada juzgadora de toda la élite blanca que rodeaba a Aiyana, aquellos que disfrutaban del espectáculo de su caída, mientras se aseguraban de no manchar sus propias manos. Su presencia reforzaba el aislamiento de la protagonista, convirtiendo el tocador en una cámara de tortura psicológica, donde no había salida ni piedad alguna para la víctima. La escalada dramática se intensificó cuando Bianca, con un movimiento teatral, acercó su rostro al de Aiyana para susurrarle detalles íntimos sobre sus encuentros secretos con Julian. Describió con una precisión cruel las noches que pasaron juntos en la mansión, mientras Aiyana dormía sola, las promesas de un futuro sin ella y los planes para el divorcio inminente. La amante no escatimaba en humillaciones, deleitándose en la descripción del desprecio que Julian sentía por el cuerpo de su esposa, ahora transformado por el embarazo que tanto la agotaba. Cada confidencia era un golpe directo al corazón de Aiyana, una demolición sistemática de los recuerdos felices que aún intentaba conservar para justificar su permanencia en aquel matrimonio tóxico. Bianca no buscaba solo informar, buscaba destruir la integridad mental de la mujer que todavía portaba legalmente el apellido que ella tanto ansiaba poseer de manera exclusiva. El calor de la calefacción central del penthouse real parecía haber subido varios grados, creando una atmósfera sofocante que hacía que el sudor perlara la frente de Aiyana. El contraste entre su piel oscura, ahora pálida por el terror, y el blanco inmaculado del entorno era una metáfora visual de su lucha por la supervivencia en un territorio hostil. Los espejos de cuerpo entero con marcos de plata multiplicaban la imagen de su vulnerabilidad, reflejando su silueta embarazada desde ángulos que la hacían sentir expuesta y pequeña frente a la arrogancia de Bianca. El sonido del champán burbujeando en la copa de la amante
Se escuchaba como un siseo de serpiente en el silencio tenso que seguía a cada una de sus afirmaciones venenosas. La luz de las lámparas de cristal hería los ojos de Aiyana, convirtiendo su entorno en un borrón de lujo y maldad que amenazaba con devorarla por completo. A pesar de no estar físicamente dentro del tocador en ese momento exacto, la sombra de Julian se proyectaba sobre la conversación como una presencia omnipotente y aterradora. Aiyana sabía que él estaba afuera, quizás riendo con sus socios o cerrando un trato multimillonario, consciente plenamente de lo que Bianca estaba haciendo en su nombre. La sensación de ser una pieza de ajedrez sacrificada por su propio marido le producía una náusea profunda que luchaba por controlar para no perder la dignidad ante sus verdugos. La frialdad de Julian era el combustible que alimentaba el fuego de Bianca, una validación silenciosa que permitía a la amante actuar con total impunidad en el corazón de la gala benéfica. En ese espacio de mármol y seda, el amor que Aiyana alguna vez creyó sentir se transformó en un frío glacial, una realización devastadora de que su vida dependía de hombres que no tenían alma. El punto de mayor tensión llegó cuando Bianca puso su mano enguantada cerca del vientre de Aiyana, un gesto de una invasión física insoportable que hizo que la protagonista retrocediera horrorizada. «No te preocupes por el niño», dijo Bianca con una voz que simulaba una calma psicótica. «Julian ya ha decidido que yo seré una madre mucho más adecuada para un heredero de su estatus». La amenaza era clara. No solo querían su posición social, sino que planeaban arrebatarle su derecho a la maternidad, utilizando su poder legal para declararla inestable y quitarle al bebé tras el parto. Esta revelación fue el golpe de gracia para la resistencia emocional de Aiyana, quien sintió cómo el pánico se apoderaba de sus sentidos, nublando su juicio y acelerando sus batidos cardíacos. El terror por el futuro de su hijo superó por fin su miedo personal, encendiendo una chispa de desesperación que la llevaría al límite absoluto. En ese instante de máxima vulnerabilidad, la puerta del tocador se abrió y Julian entró, pero no para ofrecer consuelo o detener el acoso de su amante contra su esposa. Se detuvo en el centro de la habitación, ajustándose los puños de su camisa con una parsimonia que resultaba aterradora, mientras su mirada pasaba de Bianca a Aiyana con una indiferencia criminal. No hubo palabras de reproche para la mujer que humillaba a su esposa embarazada, solo un silencio agresivo que pesaba más que cualquier grito de furia que pudiera haber lanzado. Su presencia validaba la agresión de Bianca, creando un frente unido de desprecio que dejaba a Aiyana sin ninguna salida posible dentro de aquel laberinto de lujo y traición. Julian observó el sudor y el miedo en el rostro de su esposa, con la misma curiosidad desapasionada con la que se observa un experimento de laboratorio que ha llegado a su fin. «Julian, por favor, dile que pare», suplicó Aiyana con una voz que apenas era un hilo de esperanza rota, buscando un rastro de humanidad en el hombre con quien compartía su vida. Él la miró directamente a los ojos, pero en lugar de ternura, solo encontró un vacío glacial que la dejó helada por dentro, una mirada que la despojaba de cualquier derecho a la piedad. «Aiyana, estás haciendo una escena, y eso es algo que no puedo tolerar en mi gala», respondió él con una frialdad quirúrgica que cortaba el aire como un bisturí. No reconoció el acoso de Bianca, ni su propio adulterio público, prefiriendo culpar a la víctima por su falta de control emocional ante una situación insostenible. La humillación sutil se transformó en una agresión verbal abierta, donde él la acusaba de ser un inconveniente para su carrera política y una mancha en su perfecta imagen social. Al sentir el apoyo implícito de Julian, Bianca se envalentonó aún más, soltando una carcajada estridente que rompió la última pizca de decoro que quedaba en el lujoso salón de tocadores. Se acercó a Julian y apoyó su cabeza en su hombro, una muestra pública de posesión que ocurrió justo frente a los ojos llenos de lágrimas de la esposa legítima. Bianca comenzó a burlarse de la debilidad de Aiyana, llamándola inestable y sugiriendo que su presencia en la gala era un insulto para todos los invitados de alto linaje presentes. La amante disfrutaba de su victoria momentánea, sabiendo que tenía el control total sobre los afectos y las decisiones del hombre más poderoso de la habitación en aquel momento. La dinámica de poder se había invertido por completo,
dejando a Aiyana como la intrusa en su propio matrimonio, una espectadora forzada de su propia destrucción emocional, a manos de quienes deberían protegerla. El contraste entre la belleza física del tocador y la fealdad moral de la escena era casi insoportable, una disonancia que hacía que el mármol pareciera manchado de una suciedad invisible. Las orquídeas blancas, símbolos de pureza, parecían marchitarse ante la toxicidad de las palabras que se lanzaban en aquel espacio diseñado para la vanidad y el descanso de la élite. Cada detalle del escenario, desde los grifos chapados en oro hasta las toallas de lino fino, servía para acentuar la crueldad de un sistema que valoraba más la apariencia que la vida humana. Aiyana se sentía como si estuviera en una jaula de cristal, donde el mundo exterior podía verla pero nadie movería un dedo para ayudarla a escapar del depredador que la acechaba. La violencia emocional crecía como una marea negra, amenazando con ahogarla bajo el peso de la indiferencia de su marido y la furia de su amante, despiadada y cruel. Hubo un momento de silencio agresivo, una pausa cargada de una tensión eléctrica que hacía que el aire vibrara con la inminencia de un colapso total en la habitación. Julian no decía nada, simplemente observaba a Aiyana con una mezcla de aburrimiento y desdén, mientras Bianca saboreaba su triunfo con una mirada encendida por una malicia pura. El silencio era una herramienta de tortura psicológica, un vacío que Aiyana intentaba llenar con su propia respiración agitada, sintiendo cómo el mundo se cerraba sobre ella de manera definitiva. En ese vacío de palabras, todas las traiciones de los últimos meses se hicieron presentes, cobrando una forma física que la asfixiante y le impedía pensar con claridad sobre su seguridad inmediata. La amiga, testigo, seguía inmóvil, su respiración contenida como si estuviera esperando el estallido final de una bomba de relojería que estaba a punto de marcar su último segundo de tiempo. Aiyana, impulsada por un resto de dignidad y el instinto de proteger a su hijo de la influencia de esas personas, dio un paso al frente y miró a Bianca con un desprecio que igualaba al de ella. No eres más que la otra Bianca, una distracción pasajera en una vida llena de mentiras, dijo con una firmeza que sorprendió incluso a Julian por su inesperada fuerza. Esas palabras fueron la chispa que incendió la pólvora de la inestabilidad mental de la amante, quien no estaba acostumbrada a que nadie cuestionara su supuesta superioridad o su lugar en la vida de Julian. El rostro de Bianca se transformó, perdiendo su máscara de elegancia gótica para revelar una furia psicótica que deformó sus facciones en una mueca de odio puro y descontrolado. El aire en el tocador se volvió helado, marcando el fin de la guerra de palabras y el inicio de algo mucho más físico, violento y devastador para todos los presentes allí. Bianca soltó su copa de vino, que cayó sobre la alfombra con un sonido sordo, y se lanzó hacia Aiyana con una rapidez que no permitía ninguna reacción defensiva eficaz por parte de la embarazada. Sus manos, con uñas perfectamente cuidadas que ahora parecían garras, se dirigieron hacia el rostro de Aiyana, mientras profería gritos de odio que resonaban contra las paredes de mármol. Julian no se movió para detenerla, permaneció como un espectador impasible, permitiendo que la violencia de su amante se descargara sobre la mujer que cargaba a su hijo en su vientre. La sensación de peligro inminente se convirtió en una realidad física, un torbellino de movimiento y agresión que rompió por completo el protocolo de la gala y el silencio del tocador privado. Aiyana intentó retroceder, buscando el apoyo del gran espejo de cuerpo entero, con el corazón martilleando contra sus costillas en un ritmo frenético de puro terror y supervivencia instintiva. El tiempo pareció ralentizarse en el instante previo a la agresión principal, permitiendo a Aiyana ver cada detalle de la furia en los ojos de Bianca y la indiferencia en el rostro de su marido. Podía escuchar el zumbido de la calefacción, el eco lejano de un brindis en el salón principal y el crujido de la seda de su propio vestido mientras intentaba esquivar el ataque. El olor a vino derramado se mezcló con el aroma de las orquídeas, creando una fragancia nauseabunda que le recordaba la podredumbre moral de las personas que la rodeaban en ese ático de lujo. Sus pies, hinchados y cansados, resbalaron ligeramente sobre el mármol pulido, dejándola en una posición de vulnerabilidad extrema frente al empujón que estaba por venir.
Cada nervio de su cuerpo estaba en alerta máxima, una descarga de adrenalina que le permitía sentir la inminencia del impacto físico que cambiaría el curso de su vida y la de su bebé para siempre. Bianca acumuló toda su rabia en un solo movimiento violento, una descarga de odio que buscaba no solo herir, sino eliminar simbólicamente a la mujer que representaba su propia falta de legitimidad social. Aiyana vio cómo las manos de la amante se cerraban sobre sus hombros con una fuerza bruta, ignorando por completo el estado avanzado de su embarazo y la fragilidad de su condición física. El reflejo en el espejo de plata le mostró por última vez la imagen de una mujer que intentaba proteger su vientre con los brazos antes de que el mundo se convirtiera en un caos de cristal roto y dolor agudo. No hubo un grito de advertencia de Julian, ni una intervención de la testigo, solo el silencio cómplice de la élite que observaba la caída de su trofeo con una indiferencia criminal. En ese segundo final de equilibrio, Aiyana supo que la ruptura no sería solo con el espejo, sino con toda la farsa de su existencia anterior. El aire se volvió un muro sólido cuando Bianca lanzó sus manos hacia adelante, concentrando meses de odio en un empuje violento que desequilibró por completo a Aiyana. No hubo tiempo para una defensa articulada. El cuerpo de la arquitecta, cargado con la preciosa fragilidad de su 7º mes de embarazo, se tambaleó hacia atrás sobre el mármol resbaladizo. La sensación de las manos de la amante sobre sus hombros fue como el contacto con hierro al rojo vivo, una invasión física que rompió cualquier barrera de seguridad personal. Aiyana sintió cómo sus pies perdían el agarre, mientras el instinto de supervivencia la obligaba a encogerse instintivamente para proteger su vientre, el único santuario que le quedaba en medio de aquella emboscada de lujo. El movimiento fue una danza macabra en cámara lenta, donde la gravedad se convirtió en su enemiga más implacable, bajo la luz gélida del entorno. El estruendo que siguió fue una sinfonía de destrucción absoluta que pareció desgarrar la estructura misma del edificio, cuando la espalda de Aiyana impactó contra el gran espejo. El cristal de cuerpo entero, con su marco de plata de ley, no cedió con elegancia, sino que explotó en una miríada de fragmentos letales que volaron en todas direcciones como dagas. Cada pedazo de vidrio reflejó por un segundo la imagen distorsionada del horror en el rostro de la víctima, antes de convertirse en una lluvia punzante sobre su piel. El sonido fue seco, un crujido metálico y cristalino, que anunció el fin de la farsa social que Julian había construido con tanta paciencia quirúrgica. La estructura del espejo se desintegró, dejando un vacío oscuro en la pared blanca, un portal de violencia que engulló la última pizca de paz que Aiyana intentaba conservar desesperadamente. Los fragmentos más afilados perforaron la seda azul del vestido como si fuera papel, hundiéndose en la piel de la espalda de Aiyana, con una frialdad que pronto se transformó en fuego. El dolor no fue inmediato, sino una onda expansiva de shock que recorrió su columna vertebral, robándole el aliento y nublando su visión con destellos de color blanco. Sintió el calor de la sangre brotando de las heridas, un líquido espeso que empapaba la tela de alta costura y creaba una mancha oscura que se extendía rápidamente por su cuerpo. La agonía física era insoportable, pero el miedo por el bebé era una tortura aún más profunda que le oprimía el pecho con una fuerza sobrehumana. Cada centímetro de su ser estaba ahora marcado por la traición, una marca indeleble escrita con sangre y cristal que nunca podría ser borrada por las mentiras de Julian. Al caer de costado sobre el suelo de mármol, el impacto fue sordo y brutal, enviando una vibración de pánico a través de cada nervio de su cuerpo herido. Aiyana se envolvió sobre sí misma, ignorando el dolor de los cortes en sus brazos para asegurar que su vientre no golpeara directamente la superficie fría y dura. El choque contra el suelo le arrebató el poco aire que le quedaba en los pulmones, dejándola en un estado de apnea agónica mientras intentaba desesperadamente buscar una bocanada de oxígeno. La dureza del mármol blanco contrastaba con la suavidad de la seda azul, creando una prisión de piedra donde ella se sentía atrapada y condenada al silencio. Su mente registró el golpe como el colapso de un edificio que ella misma hubiera diseñado, una demolición interna que amenazaba con llevarse todo lo que amaba en un segundo. La respiración de Aiyana se volvió un jadeo errático,
un sonido animal de puro sufrimiento que resonaba en el vacío del tocador privado mientras luchaba por no desmayarse. Sus batidos cardíacos golpeaban sus oídos como tambores de guerra, un ritmo frenético que delataba el estado de shock en el que su organismo estaba entrando tras la agresión. Podía sentir el pulso acelerado de su hijo a través del contacto de sus manos con su vientre, una conexión vital que la mantenía anclada a la realidad a pesar de la bruma. El olor metálico de la sangre se intensificó, mezclándose con el perfume de las orquídeas para crear una atmósfera nauseabunda que le revolvía el estómago en medio del dolor. Cada intento de moverse resultaba en un pinchazo agudo de los cristales alojados en su carne, recordándole la gravedad de las lesiones que acababa de sufrir injustamente. Las testigos del ataque reaccionaron con una parálisis que era, en sí misma, una forma suprema de crueldad y complicidad ante el crimen que acababa de ocurrir. La amiga de Bianca retrocedió un paso, pero sus manos no se movieron para ayudar, sino para sacar discretamente su teléfono y registrar la escena desde las sombras. No hubo gritos de auxilio ni llamadas a emergencias, solo un silencio sepulcral interrumpido por el siseo de la respiración agitada de la agresora y el llanto ahogado de la víctima. Las otras mujeres que asomaron por la puerta se quedaron congeladas, limpiándose mecánicamente las salpicaduras invisibles de sus vestidos, como si el dolor de Aiyana fuera una mancha que pudiera arruinar su estatus. El miedo al poder de Julian era más fuerte que cualquier rastro de sororidad o humanidad, convirtiendo a las presentes en estatuas de sal ante la tragedia. Bianca permanecía erguida sobre el cuerpo de Aiyana, con el pecho subiendo y bajando por el esfuerzo y una mirada de triunfo psicótico que la hacía parecer un monstruo. No había rastro de arrepentimiento en sus facciones, solo una satisfacción malévola al ver a su rival desangrándose sobre el mármol blanco que tanto simbolizaba su clase social. A pocos metros, Julian observaba la escena con una calma que resultaba más aterradora que el propio ataque, sin hacer un solo movimiento para socorrer a su esposa. Su silencio era una sentencia de muerte emocional, una validación clara de que la vida de Aiyana y la de su hijo no tenían valor frente a la necesidad de mantener el control. El colapso emocional de la arquitecta fue total al comprender que el hombre que juró protegerla era el arquitecto silencioso de su caída definitiva hacia el abismo. De repente, un dolor punzante y diferente a los cortes de los cristales se apoderó de su vientre, una contracción aguda que le hizo soltar un grito de puro terror. Aiyana sintió que el mundo se detenía mientras el miedo al desprendimiento de placenta o a un parto prematuro inundaba su mente con una oscuridad absoluta y fría. «Mi bebé, por favor, el bebé», intentó articular, pero sus palabras se ahogaron en un hilo de sangre que asomaba por la comisura de sus labios debido al impacto. La sensación de riesgo vital para su hijo fue el clímax de su agonía, una desesperación materna que trascendía el dolor físico de su propia espalda lacerada y ensangrentada. En ese instante, la fragilidad de la vida humana se manifestó en toda su crudeza, dejando a Aiyana luchando contra la inconsciencia para asegurar que el corazón de su pequeño siguiera latiendo. El escenario del tocador de lujo se transformó en una cámara de horror cinematográfico, donde las luces minimalistas proyectaban sombras alargadas de los fragmentos de cristal sobre las paredes. El contraste del carmesí vibrante sobre la blancura estéril del mármol creaba una imagen de una belleza macabra que ningún fotógrafo de moda podría haber capturado jamás con su lente. Los fragmentos del espejo roto brillaban en el suelo como diamantes olvidados, cada uno de ellos portador de una parte de la verdad que la élite intentarían ocultar esa noche. Aiyana se sentía como una náufraga en un mar de opulencia, rodeada de objetos caros pero desprovista de la más básica compasión por parte de sus supuestos iguales sociales. Su conciencia empezaba a fragmentarse al igual que el cristal, perdiendo el contacto con el tiempo y el espacio mientras el pánico colectivo empezaba a susurrar afuera. Las consecuencias inmediatas de la caída se manifestaron en un entumecimiento progresivo de sus extremidades, un signo alarmante de que su cuerpo estaba sucumbiendo a la pérdida de sangre. La confusión mental se apoderó de ella, haciendo que las voces de Julian y Bianca se escucharan como ecos distantes en un túnel largo y oscuro de dolor. Intentó arrastrarse unos centímetros, pero el roce de los cristales contra el suelo
le causó una nueva oleada de agonía que la dejó completamente inmovilizada sobre el mármol. El riesgo para su hijo era una realidad física palpable en la tensión de su vientre, que se sentía duro como la piedra bajo sus dedos temblorosos y fríos. La escena era un slow motion emocional, donde cada segundo de inacción por parte de los presentes se sentía como una puñalada adicional en su ya destrozado corazón de madre. El colapso final llegó cuando sus ojos se encontraron con el vacío absoluto en la mirada de Julian, quien finalmente dio un paso atrás para evitar que la sangre tocara sus zapatos. Aiyana sintió cómo la oscuridad la reclamaba, un abrazo frío que prometía el fin del dolor, pero que ella luchaba por rechazar por el bien de la vida que cargaba. El sonido de los flashes de los teléfonos móviles fue lo último que registró antes de que su visión se nublara por completo, convirtiendo el lujo en una mancha borrosa. El silencio que siguió al estruendo del cristal fue más devastador que cualquier grito, marcando el punto de ruptura definitivo entre su vida anterior y la guerra que vendría. En ese instante de debilidad extrema, el destino de Aiyana quedó sellado bajo el peso de la traición más infame que la alta sociedad había presenciado jamás. El silencio sepulcral que siguió al estruendo del cristal se fracturó en 1000 pedazos cuando los primeros gritos de horror atravesaron el pasillo del penthouse real, atrayendo a una multitud de invitados curiosos que se agolparon en la entrada de los tocadores. La imagen de Aiyana, desangrándose sobre el mármol impoluto mientras protegía desesperadamente su vientre, provocó una ola de murmullos frenéticos que se extendieron como un incendio forestal por todo el salón de la gala. Los rostros de la élite, antes cargados de una arrogancia gélida, se transformaron en máscaras de morbo y desconcierto, mientras algunos intentaban capturar la tragedia con sus cámaras antes de que el personal de seguridad lograra intervenir. El ambiente de exclusividad y perfección se desmoronó instantáneamente, dejando al descubierto la crudeza de una violencia que nadie en ese círculo de privilegios estaba preparado para procesar públicamente, convirtiendo la celebración benéfica en una escena del crimen dantesca y vergonzosa. Las voces se superponían en un eco ensordecedor que rebotaba contra las paredes de piedra blanca, creando una cacofonía de acusaciones veladas y exclamaciones de asombro que Aiyana percibía como un zumbido lejano y distorsionado. El aire, saturado por el aroma dulzón de las orquídeas y el olor metálico de la sangre fresca, se volvió denso, dificultando cada respiración agónica de la protagonista, mientras luchaba por mantener los ojos abiertos. Podía sentir la vibración de los pasos de la gente que se acercaba y retrocedía, un movimiento caótico que contrastaba con la inmovilidad de su cuerpo lacerado por los fragmentos del espejo roto. La luz minimalista de las lámparas de diseño parecía parpadear con una intensidad eléctrica molesta, convirtiendo el espacio en un escenario fragmentado donde el tiempo se dilataba, haciendo que cada segundo de espera por ayuda profesional se sintiera como una eternidad de tortura sensorial y psicológica. Julian, recuperando su compostura con una rapidez que delataba su falta absoluta de empatía, comenzó a impartir órdenes precisas a su equipo de seguridad personal, ignorando el sufrimiento físico de su esposa herida en el suelo. Con un tono de voz gélido y autoritario, exigió que se cerraran las salidas del tocador y que se confiscaran de inmediato todos los dispositivos móviles que hubieran registrado el ataque, buscando silenciar el escándalo antes de que llegara a la prensa. Su mente analítica ya estaba trazando las líneas de una narrativa de control de daños, moviendo las piezas de su tablero de poder para asegurarse de que su reputación política no se viera manchada por la impulsividad criminal de su amante. No había ni un rastro de preocupación en su mirada, mientras observaba el charco de sangre expandirse, solo el cálculo frío de un hombre que considera a su pareja como un activo dañado que debe ser descartado con rapidez. Bianca, detectando la señal implícita de su amante, transformó su furia psicótica en un ataque de nervios perfectamente coreografiado, cayendo de rodillas y cubriéndose el rostro con las manos para fingir un estado de shock profundo. Entre sollozos ensayados, comenzó a balbucear que Aiyana la había atacado primero en un arranque de celos incontrolable, alegando que el espejo se había roto durante su intento desesperado por defenderse de la inestabilidad de la embarazada. Esta mentira
lanzada con una voz quebrada y manipuladora, buscaba sembrar la duda entre los pocos testigos que no habían sido comprados aún, creando una cortina de humo emocional que la protegiera de las consecuencias legales inmediatas. La amante se aferraba al brazo de una de las asistentes, buscando validación social, mientras lanzaba miradas de odio contenida hacia el cuerpo inerte de la mujer que acababa de intentar destruir físicamente frente a todos. La amiga, testigo, actuando como el brazo ejecutor de la desinformación de Julian, comenzó a susurrar entre los invitados que Aiyana había estado comportándose de manera errática durante toda la noche debido a su embarazo complicado. Los rumores se propagaron con una eficiencia cruel, alimentando la narrativa de que la arquitecta era una mujer mentalmente frágil que se había provocado las heridas a sí misma en un delirio de persecución. Los invitados, deseosos de proteger su propio estatus y de no enemistarse con el magnate inmobiliario, asintían con una complicidad silenciosa, borrando mentalmente la imagen de la agresión real para sustituirla por la versión oficial que Julian estaba fabricando. El colapso social no solo se manifestó en el caos físico, sino en la erosión instantánea de la verdad, donde la víctima era despojada de su voz y de su credibilidad antes de siquiera ser socorrida en el lugar. El equipo de limpieza del hotel, presionado por la gerencia intimidada por el poder de Julian, llegó a la escena con una rapidez sospechosa, portando baldes y desinfectantes con la clara intención de borrar las huellas de sangre antes de que las autoridades pudieran intervenir. El olor punzante del amoníaco comenzó a invadir el salón de tocadores, mezclándose de forma nauseabunda con la sangre y el perfume, en un intento desesperado por restaurar la ilusión de pureza del mármol blanco. Mientras los empleados trabajaban con una eficiencia mecánica, Julian mantenía a la prensa a raya en la entrada del penthouse, utilizando a su equipo de relaciones públicas para emitir un comunicado preliminar sobre un lamentable accidente doméstico. Esta orquestación del encubrimiento demostraba que en ese mundo de 7 estrellas, la justicia era una mercancía que se podía comprar, vender y limpiar con la misma facilidad que una mancha de vino sobre la alfombra. Desde su posición en el suelo, Aiyana sentía que el mundo se desmoronaba literalmente a su alrededor, una sensación de vértigo que la hacía dudar de si lo que veía era real o una pesadilla inducida por el dolor. Podía ver las botas brillantes de los guardias de seguridad moviéndose a su alrededor, pero nadie se agachaba para ofrecerle una palabra de consuelo o una mano amiga en medio de la tormenta. Su conciencia iba y venía como una marea oscura, permitiéndole captar fragmentos de las mentiras de Bianca y de las órdenes de Julian, lo que le provocaba una angustia existencial más dolorosa que los cristales clavados en su carne. Luchaba desesperadamente por permanecer consciente, sabiendo que si cerraba los ojos en ese nido de serpientes, podría no volver a abrirlos nunca para proteger el futuro de su hijo que aún latía con fuerza. Finalmente, 2 enfermeras del servicio médico privado del hotel irrumpieron en el salón, abriéndose paso entre la multitud con una expresión de horror genuino al ver el estado avanzado del embarazo de la víctima. Al arrodillarse junto a Aiyana, el pánico en sus ojos confirmó la gravedad de la situación, mientras comenzaban a aplicar presión sobre las heridas más profundas para intentar detener la hemorragia. El contacto de sus manos enguantadas y el sonido profesional de sus instrucciones fueron el primer rastro de humanidad que Aiyana recibió en toda la noche, un alivio momentáneo en medio del caos social. Las enfermeras intercambiaron miradas de preocupación al notar la palidez extrema de la paciente y la rigidez de su vientre, comprendiendo de inmediato que estaban ante una emergencia obstétrica que superaba los recursos limitados de la unidad médica del hotel de lujo aristocrático. El proceso de rescate fue una experiencia sensorial abrumadora, marcada por el sonido metálico de la camilla desplegándose y el brillo cegador de las linternas que las enfermeras utilizaban para revisar sus pupilas. Aiyana sintió el frío del aire acondicionado del pasillo cuando finalmente fue levantada del suelo, un cambio de temperatura que la hizo temblar de forma incontrolable, mientras la sangre seguía empapando las sábanas blancas del equipo médico. Los rostros de los invitados pasaban a su lado como ráfagas borrosas de color y joyas,
una procesión de testigos mudos que observaban su salida con una mezcla de alivio y desprecio. El eco de sus propios gemidos de dolor resonaba en los techos altos del penthouse, marcando el final de su paso por aquel palacio de traiciones y el comienzo de una carrera contra el reloj para salvar 2 vidas preciosas. Fuera de las puertas del hotel, la presencia de la prensa y de los paparazzi creaba un caos adicional, con flashes que explotaban como bombillas de magnesio en la oscuridad de la noche, buscando la primicia del escándalo. Julian, viendo que no podía ocultar la salida de la ambulancia, intentó desviar la atención de los reporteros, ordenando a sus conductores que crearan una distracción con otros vehículos mientras él desaparecía en las sombras. Los rumores ya estaban circulando en las redes sociales, alimentados por las filtraciones de los empleados sobornados y de los invitados que habían logrado ocultar sus teléfonos del escrutinio de la seguridad. La caída de la arquitecta se había convertido en un espectáculo de consumo masivo, una noticia de última hora que la élite intentaba controlar mientras el público general exigía respuestas ante las imágenes borrosas de la mujer negra herida saliendo del gran hotel. Dentro de la ambulancia, el sonido de la sirena se convirtió en el latido rítmico de la desesperación de Aiyana, un grito electrónico que anunciaba su tragedia a toda la ciudad indiferente. El interior del vehículo olía intensamente a desinfectante y a plástico nuevo, un entorno estéril que contrastaba violentamente con la opulencia de la que acababa de ser expulsada de forma tan brutal. Ella sentía cada bache del camino como un golpe directo en sus heridas, mientras la paramédica intentaba estabilizar sus signos vitales y le hablaba con una voz suave que ella apenas lograba procesar. Aiyana se aferraba a la barandilla de la camilla con la poca fuerza que le quedaba, intentando no rendirse ante la oscuridad que amenazaba con devorarla, mientras el reflejo de las luces rojas y azules de la sirena bailaba frenéticamente en el techo metálico del vehículo. Julian, mientras tanto, no dejaba de hacer llamadas telefónicas desde su oficina privada, contactando a sus abogados de alto nivel y a sus asesores de imagen para pulir la versión de la crisis psicótica de su esposa. Estaba dispuesto a sacrificar la cordura de Aiyana para salvar su carrera política, preparando documentos que la presentaran como una mujer incapaz de cuidar de sí misma o de su futuro hijo debido a traumas previos no revelados. Su frialdad era tal que incluso Bianca comenzó a sentir un escalofrío al observar la precisión con la que él borraba cualquier rastro de afecto o responsabilidad de su pasado común. La manipulación de los hechos era tan completa que, para cuando la ambulancia llegara al hospital, Julian ya habría construido un muro legal y mediático que parecería impenetrable para cualquier intento de justicia real que se presentara. Al llegar a la sala de emergencias, el caos se intensificó con el movimiento frenético de médicos y cirujanos que rodeaban la camilla de Aiyana, gritando códigos médicos que ella no entendía. Fue trasladada rápidamente a una sala de trauma, donde la luz de los focos quirúrgicos hería sus ojos cansados, y el sonido de los monitores cardíacos llenaba el espacio con un pitido constante y alarmante. Ella podía sentir cómo le quitaban los restos del vestido de seda azul, despojándola de la última capa de su vida anterior, mientras el frío de la sala de operaciones penetra en su piel lacerada. La sensación de que su mundo se había desintegrado por completo la invadió, dejándola en un estado de vulnerabilidad absoluta, donde su única misión era mantener el hilo de vida que la unía a su bebé antes de caer en la inconsciencia total. En medio de la confusión de la sala de urgencias, Aiyana experimentó la soledad más profunda de su existencia, comprendiendo que en ese momento no tenía a nadie que hablara por ella ante el inmenso poder de Julian. La traición social era tan total que incluso los médicos parecían actuar con una cautela excesiva al ver el nombre de su esposo en los registros del seguro privado de salud. Se sentía como un objeto de estudio, una víctima cuya historia estaba siendo escrita por otros mientras ella yacía muda y sangrando en una mesa de metal frío. La pérdida de su identidad profesional, de su seguridad doméstica y de su integridad física se fusionaron en un sentimiento de derrota que amenazaba con apagar su voluntad de luchar, justo cuando más necesitaba la fuerza para enfrentar la guerra que se avecinaba. Sin embargo, en el umbral de la entrada principal del hospital,
Una figura imponente descendió de un vehículo oficial con una determinación que detuvo el aliento de los guardias de seguridad que intentaban impedirle el paso. Samuel, el padre de Aiyana, caminaba por el pasillo central con el rostro endurecido por una furia contenida que emanaba de décadas de experiencia en la aplicación de la ley. No gritaba, pero su presencia llenaba el espacio con una autoridad moral que hacía que los rumores y las mentiras de Julian comenzaran a tambalearse antes de siquiera ser pronunciadas ante él. Al enterarse del accidente, a través de un contacto en la inteligencia estatal, Samuel no había venido a pedir explicaciones, sino a iniciar un proceso de justicia que no se detendría ante ningún imperio inmobiliario o linaje aristocrático de la ciudad. Samuel cruzó las puertas automáticas del hospital con el paso firme de un hombre que ha pasado su vida mirando a los ojos a la peor calaña de la ciudad. Su abrigo oscuro, todavía impregnado por el aire gélido de la noche, parecía absorber la luz fluorescente del pasillo, creando una sombra imponente que detenía el murmullo de los pasantes. El excomisionado de policía no necesitaba gritar para imponer su autoridad. Su reputación de hierro y su mirada penetrante eran suficientes para que los guardias de seguridad, antes arrogantes bajo la nómina de Julian, retrocedieran con una mezcla de respeto y temor instintivo. Sus manos, curtidas por décadas de servicio en la inteligencia estatal, se cerraron en puños mientras sus ojos escaneaban el área de urgencias, buscando desesperadamente el rastro de su única hija en aquel laberinto de asepsia y tragedia silenciosa que amenazaba con devorarla por completo. Al llegar al mostrador de información, Samuel escuchó la primera versión oficial que el equipo legal de Julian había sembrado con rapidez quirúrgica entre el personal del hospital, la frialdad de los informes médicos, que hablaban de un supuesto accidente provocado por una crisis emocional, encendió en su pecho una furia que no se manifestaba en gritos, sino en un silencio absoluto y gélido. Conocía demasiado bien las tácticas de los narcisistas poderosos para ocultar sus crímenes tras una cortina de humo mediática y diagnósticos psiquiátricos prefabricados por médicos sobornados. Cada palabra que leía en el expediente preliminar era una puñalada a su integridad como padre y como hombre de ley, confirmando que la traición contra Aiyana era un plan estructurado para anularla socialmente antes de que pudiera reclamar su derecho a la verdad absoluta en aquel entorno hostil. Julian apareció al final del corredor, ajustándose el cuello de su camisa impecable y adoptando una expresión de falso pesar que no engañaba al viejo comisionado ni por un segundo. El magnate intentó acercarse a Samuel con un saludo de condolencia, tratando de utilizar su carisma político para suavizar la situación y explicar lo que él llamaba un infortunio doméstico. Sin embargo, Samuel lo detuvo con una sola mirada, un rayo de desprecio tan puro que Julian se vio obligado a detenerse en seco, perdiendo por un instante su máscara de infalibilidad frente a los presentes. El aire se volvió pesado, saturado de una tensión eléctrica que amenazaba con estallar en violencia física, mientras el padre de Aiyana medía a su yerno con la precisión de un cazador que finalmente ha encontrado el rastro de la bestia que hirió a su cría injustamente. ¿Realmente pensaste que tu poder inmobiliario llegaría hasta aquí, Julian?, preguntó Samuel con una voz baja y cortante que resonó con la autoridad de una sentencia judicial definitiva en el pasillo. La mención de la orden de traslado a una clínica psiquiátrica privada, que Julian aún sostenía en su mano, fue el detonante para que Samuel revelara su conocimiento de las maniobras sucias de la élite. No había negociación posible en sus ojos, solo la determinación inquebrantable de un hombre que ya había activado sus contactos en la inteligencia estatal para blindar legalmente el hospital. Samuel dejó claro que cualquier intento de silenciar a Aiyana sería tratado como un acto de guerra directa contra el Estado, utilizando su influencia para asegurar que ningún papel firmado bajo coacción tuviera validez legal en la protección de su hija y de su futuro nieto amenazado. Samuel entró finalmente en la unidad de cuidados intensivos, donde el sonido rítmico de los monitores cardíacos era el único lenguaje que llenaba el espacio estéril de la habitación privada. Al ver a Aiyana, envuelta en vendajes blancos que cubrían las laceraciones profundas de su espalda y brazos,
El corazón del excomisionado se fragmentó en 1000 pedazos de dolor humano. Su hija, la arquitecta brillante de risa fácil, yacía pálida y conectada a tubos de oxígeno, con el rostro marcado por la sombra del trauma y la fragilidad extrema de quien ha estado al borde de la muerte. La visión de los restos de cristal, que los médicos aún no habían terminado de extraer de su piel, fue la prueba física necesaria para que Samuel jurara, en el silencio de su alma, que no descansaría hasta ver el imperio de Julian convertido en cenizas sociales y legales. Se acercó a la cama con una ternura que contrastaba con su exterior de acero, tomando la mano fría y temblorosa de Aiyana entre las suyas con una delicadeza infinita. En ese contacto, ella abrió los ojos lentamente, revelando una mirada cargada de un terror tan profundo que Samuel sintió cómo se le encogía el estómago por la impotencia momentánea. Aiyana intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro quebrado por el dolor de la intubación y el cansancio acumulado tras la agresión brutal que casi le quita la vida. El bebé, Samuel, protégelo, logró articular mientras una lágrima recorría su mejilla pálida, encontrando en la mirada de su padre el único refugio seguro en un mundo que la había abandonado a su suerte esa misma noche trágica entre cristales rotos y mentiras de seda. No temas, hija mía. El mundo entero sabrá lo que esos monstruos te hicieron bajo el amparo de su dinero y sus apellidos heredados, respondió Samuel con una solemnidad casi religiosa. Él ya había dado instrucciones para que sus antiguos subordinados en la policía rastrearan los servidores del hotel, buscando recuperar los videos de seguridad que Julian creía haber borrado para siempre. La red de honestidad que Samuel había tejido durante años en las sombras de la inteligencia estatal estaba despertando, moviéndose con una precisión quirúrgica para asfixiar legalmente a Bianca y a su círculo de cómplices. La guerra de narrativas estaba a punto de cambiar de bando, y Samuel se aseguraría de que cada fragmento de cristal roto en la espalda de Aiyana se convirtiera en una prueba irrefutable ante un tribunal de justicia imparcial. La determinación del padre de Aiyana se extendió hacia los médicos, a quienes confrontó con la evidencia de que cualquier intento de manipular los informes de toxicología sería castigado con el máximo rigor de la ley. Se aseguró de que la custodia de su hija fuera exclusiva y de que ningún representante de la familia de Julian pudiera acercarse a menos de 100 metros de la habitación sin ser arrestado. Samuel no buscaba simplemente una disculpa o una compensación económica. Buscaba la destrucción total de la reputación de aquellos que consideraban la vida de una mujer negra como un recurso desechable para su ambición. Su presencia en el hospital era un faro de resistencia moral en medio de la corrupción, una promesa silenciosa de que la justicia no sería comprada por la chequera de un magnate inmobiliario sin escrúpulos. Aiyana, sintiendo la protección de su padre, comenzó a recuperar una pizca de la fuerza interna que la había definido como una arquitecta de renombre antes de su encierro doméstico. A pesar de su debilidad física, su mente empezó a organizar los fragmentos de la noche, recordando cada palabra de Bianca y cada silencio cómplice de Julian durante la agresión principal. La fragilidad de su estado físico no impedía que su voluntad de testificar creciera como una llama en la oscuridad de su convalecencia médica obligatoria. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y doloroso, pero la seguridad de que su hijo seguía luchando por vivir dentro de ella le otorgaba una motivación que ninguna traición podía apagar por completo. Padre e hija formaron una alianza de sangre contra el poder establecido de la élite blanca. El diálogo entre ambos en la penumbra de la habitación estableció la dirección futura de una historia marcada por la búsqueda implacable de la verdad histórica y judicial. Samuel le reveló que ya estaba investigando los movimientos financieros de la cadena hotelera de Bianca, buscando las grietas en su imperio que le permitieran asfixiarlos económicamente antes del juicio. Haremos que cada centavo que usaron para humillarte sirva para financiar tu libertad y la seguridad de tu hijo, prometió él con una frialdad que helaba la sangre de cualquiera que lo escuchara. Aiyana asintió, aceptando el papel de guerrera que el destino le había impuesto. Consciente de que su testimonio sería el golpe de gracia para la carrera política de un hombre que nunca la amó de verdad ni la respetó, Julian, al otro lado de la puerta, comenzó a sentir por primera vez el peso del miedo real
mientras veía cómo sus abogados perdían el control sobre la administración del hospital. La llegada de la unidad de delitos graves, escoltada por hombres que todavía le debían lealtad a Samuel, fue la señal de que su plan de encubrimiento estaba fallando de manera estrepitosa. La soberbia de su linaje aristocrático no servía de nada frente a la evidencia física de la sangre de Aiyana sobre el mármol, una mancha que ninguna limpieza industrial podría borrar de la memoria colectiva. El magnate comprendió que se enfrentaba no solo a un padre herido, sino a una fuerza moral que no entendía de protocolos sociales ni de sobornos elegantes en clubes privados de la alta sociedad urbana. Bianca, recluida en su propia mansión bajo la vigilancia silenciosa de los hombres de Samuel, empezó a comprender que su impulsividad psicótica la había llevado a un abismo del cual no podría escapar fácilmente. La filtración controlada de los videos recuperados por la inteligencia estatal comenzó a inundar las redes sociales, transformando el escándalo en un juicio público que la élite no podía ignorar por más tiempo. La imagen de la agresión contra la embarazada se convirtió en un símbolo de la crueldad de una clase social que se creía impune ante la ley y la decencia humana básica. El aislamiento que Bianca intentó imponerle a Aiyana ahora se volvía contra ella, mientras sus propios socios empezaban a retirarle el apoyo para evitar ser arrastrados por la marea de indignación popular y judicial. La batalla que se avecinaba no sería solo por la custodia del bebé o por el divorcio millonario, sino por la dignidad de una mujer que decidió no ser una víctima silenciosa nunca más. Aiyana, desde su cama de hospital, comenzó a esbozar en su mente los planos de su nueva vida, una estructura mucho más sólida y resistente que cualquiera de los edificios que Julian había construido con mentiras. El dolor físico seguía presente, pero el propósito de justicia actuaba como un analgésico poderoso que la mantenía enfocada en el objetivo final de ver a sus verdugos tras las rejas. Samuel permaneció a su lado, como un centinela inamovible, preparando las pruebas de una investigación que revelaría la red de traiciones y abusos que definían la vida privada de la aristocracia de la ciudad entera. La noche afuera del hospital comenzaba a ceder ante los primeros hilos de una luz grisácea y fría, pero para Julian y Bianca, el verdadero invierno apenas estaba comenzando a congelar sus vidas. Samuel se mantuvo firme frente a los ventanales, observando cómo las patrullas de la unidad de delitos graves llegaban para custodiar la habitación de su hija de cualquier interferencia externa. Sabía que la batalla legal sería larga, sangrienta y costosa, pero su determinación era el combustible de una maquinaria de justicia que no aceptaba sobornos ni rendiciones ante el poder económico. Mientras Aiyana apretaba su mano con una fuerza renovada por el instinto de madre, Samuel pronunció las palabras que marcarían el ritmo de los próximos días de confrontación absoluta. Miró hacia la ciudad, hacia los rascacielos que Julian construyó con mentiras, y sentenció con una calma aterradora que esto fue apenas el comienzo.